Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Hay decisiones que no se anuncian, que no salen en los comunicados o que no se escriben en presentaciones, pero estas decisiones cambian sin duda alguna el destino de una empresa. Decisiones que se toman en silencio, a veces tarde en la noche, a veces solos o a veces con esa sensación incómoda de que el mundo va más rápido de lo que uno quisiera admitir. Todo esto porque hoy liderar ya no es solo crecer. Es elegir qué dejar de sostener. Es decidir que ya no merece nuestro tiempo, ya no merece nuestra energía y ya no merece nuestro foco. Muchos líderes sienten lo mismo, aunque no lo digan. Una presión constante, una mezcla rara entre optimismo y alerta, como si el tablero estuviera lleno, pero de reglas, pero las reglas cambiaran mientras estamos jugando. Hay tecnología, señoras y señores, prometiendo soluciones, hay talento pidiendo sentido, hay mercados que se mueven sin avanzar y hay una pregunta que empieza a incomodar. ¿Estamos preparándonos para el futuro o simplemente reaccionando mejor que antes? Porque no todo lo urgente es importante y no todo lo importante grita. Algunas prioridades no hacen ruido, pero cuando se ignoran, pasan la factura. Hoy, muchos CEOs no están pensando solo en resultados, están pensando en velocidad, en decisiones que no pueden esperar, en qué pasará si no cambian ahora, aunque el negocio todavía funcione. Y ahí aparece la tensión, la que no se ve desde afuera, la de saber que seguir igual puede ser más riesgoso aún que cambiar. Este episodio, señoras y señores, no es sobre predicciones, no es sobre modas, ni sobre lo que debería hacerse, es sobre lo que realmente está pensando o está pasando en la mente de quienes toman las decisiones más difíciles. Porque entender qué están priorizando los CEOs hoy no es solo información, es una ventaja. Y lo que viene a continuación podría hacernos replantear lo que nosotros estamos priorizando. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas y bienvenidos a Profesionales 4.0, un sábado más aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, episodio 49 de esta tercera temporada. Les damos la bienvenida. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista y autor en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial.
y estamos en este episodio, como dije, número 49. Pero si usted quiere escuchar todos estos episodios para atrás o las otras temporadas o incluso más contenido, queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0. Ahí van a encontrar mucho contenido sobre cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de liderazgo, los modelos de talento humano y sin duda alguna muchos tips para poder desarrollarse en esta nueva era tecnológica y en esta nueva era del trabajo. En este espacio es donde hacemos una pausa para pensar o tratar de pensar mejor, para entender lo que está pasando en el mundo del trabajo, del liderazgo y de los negocios antes de que nos pase por encima. Pero como todos los sábados, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, que es especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias. No puedo agregar más a lo que estás diciendo con respecto a lo que es Profesionales 4.0. Lo has dejado clarísimo, así que solamente tengo agradecimiento para poder acompañarles el día de hoy en un episodio más, que yo creo que es el 49. Pues increíble, ¿no? Y para los que están escuchándonos por primera vez, les cuento rápidamente qué es Profesionales 4.0, porque no es un programa para hablar de modas. Es un espacio que diseñamos para leer el contexto, para conectar señales y para traducir lo que hoy están viviendo quienes toman decisiones en las empresas. Traducirlo a conversaciones que nos ayuden a todos nosotros a liderar mejor desde cualquier rol. Y es que eso es clave, porque acá no solamente hablamos para los directores ejecutivos o para los CEOs. Acá nosotros hablamos para gerentes, hablamos para mandos medios, para emprendedores, para profesionales en formación, para cualquiera que sabe que el futuro ya no se improvisa, el futuro se entiende, se anticipa y principalmente el futuro se trabaja. Así es, Oscar, qué gusto tenerte aquí en Profesionales 4.0. Yo creo que vamos a estar desarrollando un programa bien interesante, pues el día de hoy, y que es clave en esta etapa, Oscar, que estamos iniciando el 2025. Este episodio tiene un título muy claro, muy directo, pero cargado de fondo. Vamos a hablar de algo aquí junto con Oscar Rojas. Por Monumental vamos a hablar de qué están priorizando los CEOs para el 2026 según la firma Pricewaterhouse. Hicieron un estudio, Oscar, un amplio estudio, entrevistaron muchos CEOs y están desarrollando qué están priorizando los CEOs para el 2026. Y escogimos, Oscar, y querido radioescuchas, este nombre por una razón muy concreta. No quisimos adornarlo, no quisimos hacerlo críptico de alguna otra forma, porque lo que hay detrás de este análisis es demasiado importante como para esconderlo detrás de frases bonitas, Oscar. Además, hay algo interesante ahí en lo que estás diciendo. No es qué deberían de priorizar los CEOs, es qué están hoy priorizando, qué les está quitando el sueño a ellos, dónde ellos están poniendo el foco, dónde están poniendo el dinero, dónde están poniendo el tiempo y sobre todo, cuáles son las decisiones difíciles que están tomando. Tal cual, Oscar, este episodio nace de una pregunta incómoda pero necesaria. Si quienes están en la cima del sistema económico están pensando tantas cosas, que ahorita las vamos a ver en este programa, ¿qué deberíamos estar repensando nosotros? Oscar, hoy vamos a tocar temas que no siempre se dicen en voz alta. Vamos a tocarlos aquí en Monumental, en Profesionales 4.0. Vamos a hablar de tecnología que acelera más rápido que la cultura. Vamos a hablar de decisiones que ya no pueden esperar consenso perfecto en las organizaciones. Vamos a hablar, Oscar, también de crecimiento que exige renuncias de alguna otra forma y una sensación compartida. Que podríamos decir, Oscar y queridos radioescuchas, seguir igual ya no es una opción segura. Así es, y no vamos a hacer todo eso de un resumen técnico. Eso no es una clase, ni es una charla que viene con un objetivo concreto. Es una conversación. Vamos a tomar los hallazgos del informe, vamos a encontrar o vamos a hablar las tensiones, las contradicciones e intentaremos traerlos al terreno real, al día a día de quienes lideran equipos, proyectos, organizaciones, al día a día de todos ustedes radioescuchas. Oscar, la idea es simple pero profunda.
que mientras escuchamos este episodio te empiezas a hacer preguntas, no sobre Pricewaterhouse, que hizo el estudio que vamos a analizar hoy, sobre qué están priorizando los CEOs en el 2026. Preguntas sobre nosotros, sobre nuestras prioridades, sobre si estamos decidiendo en el contexto actual o con reglas que quizá ya cambiaron, Oscar. Así es, y lo que viene ahora es solo el inicio, porque antes de entrar de lleno al análisis del documento y del estudio, vamos a abrir una puerta un poco más amplia, vamos a abrir una mirada de contexto, y vamos a abrir una forma de leer el momento histórico que estamos viviendo. Así que quédense con nosotros aquí en Monumental 93.5. Estamos en Profesionales 4.0, analizando este tema que le hemos titulado ¿qué están priorizando los CEOs para el 2026? Según la firma Pricewaterhouse, que hizo pues un estudio en esta línea, y sin duda alguno, junto con Oscar Rojas, esto amerita lupa, amerita zoom, amerita entender qué es lo que está sucediendo para ustedes, queridos radioescuchas, aquí en Monumental o nuestros canales de YouTube o Spotify, que siempre se conectan con nosotros y quieren investigar, aprender de cómo la cuarta revolución industrial está cambiando los modelos de liderazgo y los modelos de trabajo. Así que quédense con nosotros porque vamos a una pausa, y después de esta pausa arrancamos junto con Oscar, donde vamos a hablar y ampliar de ese tema en esta sección que viene después, Visión 4.0, donde vamos a entender mejor este concepto y qué es lo que está pasando dentro de las mentes de los CEOs. No se despeguen, estamos en Monumental 93.5, ya regresamos. No te vayas, volvemos con más de Profesionales 4.0. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Bienvenidos de regreso aquí a Profesionales 4.0, su programa donde escuchamos, hablamos sobre cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de negocio, el liderazgo, el talento humano y el futuro del trabajo. Soy Álvaro Rojas y estamos junto con Oscar Rojas analizando ese tema tan importante que hemos titulado ¿qué están priorizando los CEOs para el 2026? Según Pricewaterhouse, esta firma internacional que hizo una investigación y nos pone sobre el papel qué están priorizando los CEOs. Vamos a la sección editorial de este programa, la sección Visión 4.0. Visión 4.0. Queridos radioescuchas, estamos entrando ahora aquí a Visión 4.0. Este es el momento del programa donde levantamos la cabeza del día a día y miramos el mapa completo. Porque antes de hablar de prioridades, porque hoy estamos hablando de qué están priorizando los CEOs, hay que entender desde dónde están decidiendo los CEOs de hoy, y ese desde dónde es clave. Totalmente, porque este informe no nace en un vacío, no es una opinión aislada. Es una fotografía tomada en medio de muchísima presión, de mucho ruido y de muchos cambios ocurriendo todos al mismo tiempo. Exacto, el informe de qué es lo más importante para los CEOs en el 2026 recoge la voz de miles de CEOs de todo el mundo, pero más allá de esto, Oscar, lo interesante aquí es el momento, un momento donde paradójicamente muchos líderes dicen sentirse más optimistas, pero también de alguna otra forma, Oscar, se sienten más expuestos, como si el terreno se viera más claro, pero podríamos decir al mismo tiempo un poco inestable, Oscar. Y justo ahí aparece una primera gran idea de contexto. La disrupción ya no viene de un solo frente. No es solamente la tecnología que está siendo disruptiva, no es solamente la economía, no es solamente la política, viene de todo lado, de todo frente, todo siempre al mismo tiempo. Oscar, es que ese es el punto de partida de este informe. Un liderazgo que ya no gestiona crisis aisladas, sino incertidumbre permanente. Y desde ahí, Oscar, Pricewaterhouse identifica varias prioridades claras. Y hoy vamos a empezar con algunas de estas prioridades amplias, profundas, muy reveladoras. Y la primera, no los pone en este orden el informe, pero la primera parece como obvia, pero la pone como una prioridad de los CEOs hoy. La inteligencia artificial como redefinición del trabajo. Y la primera prioridad, Oscar,
es contundente. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa, dejó de ser un experimento y hoy se convierte en una decisión altamente estratégica para los CEOs. Y no estamos hablando solamente de automatizar tareas cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de una tecnología que empieza a pensar, a decidir y a actuar dentro de los procesos por sí misma, y eso cambia todo, cambia los roles, cambia los tiempos y también cambian las expectativas. Por eso, Oscar, muchos CEOs no están preguntándose si usar inteligencia artificial o no, están preguntándose qué pasa si sus organizaciones no la hacen ahora, porque el riesgo ya no es equivocarse al implementar, el riesgo es quedarse quieto. La prioridad número 1, según este informe, es que la inteligencia artificial está siendo parte de la redefinición del trabajo. La prioridad número 2, transformación real de la fuerza laboral. Esta segunda prioridad está directamente conectada con la primera que acabamos de mencionar, pero tiene un matiz humano muy fuerte. No se trata solo de tecnología, se trata principalmente de personas. Oscar, qué buena frase, porque el informe muestra algo interesante. Muchos CEOs saben que la tecnología de alguna u otra forma avanza más rápido que las estructuras internas. Eso ya no es un secreto para nadie, pero eso, Oscar, genera una brecha entre lo que la organización podría hacer y lo que realmente está preparada para hacer. Precisamente por eso el foco no está solo en contratar más personas o reducir equipos, está en redefinir el trabajo, en reentrenar, en reorganizar y en repensar cómo se crea valor desde el talento. Oscar, muy buena esa prioridad. La repetimos, transformación real de la fuerza laboral. La prioridad 3 que este informe nos establece sobre lo que están priorizando los CEOs. Estamos hablando de crecimiento, que esa es la prioridad 3, crecimiento, sí, pero no a cualquier costo. La tercera prioridad es casi podríamos decirlo, Oscar, una advertencia. Crecer sigue siendo importante, sin duda alguna, en las organizaciones, pero crecer sin foco es altamente peligroso. Y es que muchos CEOs reconocen que han estado corriendo detrás del crecimiento sin pararse a preguntarse si ese crecimiento es o no sostenible, si ese crecimiento es coherente o si el crecimiento que están buscando está alineado con lo que realmente saben hacer bien. Por eso, Oscar, este informe habla de sistemas de crecimiento. Este concepto, para que los radioescuchas se lo guarden, sistemas de crecimiento, no de impulsos, no de parches, sino de construir capacidades reales y protegerlas incluso cuando hay presión por recortar de alguna otra forma. Así es, la prioridad número 3, crecimiento, pero no a cualquier costo, y está bastante relacionada también con respecto a la prioridad 4, que es revisión estratégica del portafolio y creación de valor. Y es que esta prioridad suele ser incómoda para los CEOs. ¿Por qué? Porque implica aprender a soltar. Ok, Oscar, lo dijiste perfecto. Revisión estratégica del portafolio y creación de valor. Muchos CEOs, según este estudio, están revisando negocios, productos y líneas que antes parecían intocables. No porque estén fallando, sino porque ya no encajan en el futuro que viene. Crear valor hoy no siempre es sumar, a veces es simplificar, a veces es reparar, a veces es vender, a veces es separar y a veces es reenfocar. Y esta revisión, Oscar, que estás planteando de alguna u otra forma es un ejercicio financiero frío, sin emociones, sin sentimientos, es una decisión estratégica profunda que define en qué juega la organización y en qué debe dejar de jugar. Según este estudio, estas son las 4 prioridades, pero todavía faltan algunas más. Aquí faltan temas claves como gobernanza, que ya vamos a hablar en unos minutos, temas claves como de toma de decisiones, velocidad y cómo navegar en un mundo cada vez más impredecible. Oscar, la prioridad número 5 que establecen los CEOs. Gobernanza que acompañe la velocidad del negocio. Esta prioridad también suele ser incómoda,
pero el informe lo tiene muy claro. Muchos CEOs sienten que sus juntas directivas no están avanzando al mismo ritmo que el mundo. Y ojo, Oscar, con porque no es un tema de buena o mala intención, es un tema de capacidad real. Capacidad para entender tecnología, capacidad para cuestionar estrategia, para acompañar decisiones que no tienen precedentes, Oscar. Pero por eso aparece algo muy interesante. El informe habla que más que reemplazar las juntas directivas, los CEOs están priorizando capacitar a esas juntas, que esas juntas entiendan el contexto, que entiendan la tecnología, que entiendan la inteligencia artificial, que entiendan los riesgos digitales, que entiendan sobre sostenibilidad y sobre todo que puedan hacer las preguntas correctas. Porque una junta, Oscar, que solo revisa resultados pasados se vuelve un freno de alguna otra forma. Porque una junta que entienda, una junta, Oscar, que entienda el futuro, que es clave, se convierte en una ventaja competitiva para cualquier organización. La prioridad 5, gobernanza que acompañe la velocidad del negocio. Los CEOs están priorizando no cambiar las juntas, sino entrenar las juntas para que puedan ir a la velocidad del negocio. La prioridad número 6, velocidad de decisión como nuevo diferencial. Esta prioridad atraviesa todo el informe de forma transversal y es que es casi una confesión colectiva. Muchos CEOs sienten que están llegando tarde y no están llegando tarde o no sienten que están llegando tarde por falta de ideas, sino por exceso de procesos en sus organizaciones. Eso, Oscar, es un tema álgido, porque el informe muestra que una gran cantidad de líderes reconoce haber perdido oportunidades por no por no decidir a tiempo, por no poder decidir a tiempo, porque la organización no va al mismo ritmo y se entraba muchas veces en procedimientos, y eso, Oscar, en el mundo actual duele muchísimo, porque hoy no siempre gana el más grande, gana el que decide mejor. Y sobre todo, Oscar, el que decide más rápido. Por eso mismo vemos cambios interesantes en las organizaciones. Vemos más debate interno, vemos más asesoría externa, vemos más revisiones frecuentes de decisiones, no para durar más, sino para destrabar estos procesos y la organización en general. Oscar, y es que en este punto podríamos decir que la velocidad ya no es impulsividad, como se interpretaba antes. La velocidad hoy es diseño, es tener procesos que permitan decidir, pero sobre todo, Oscar, decidir sin paralizarse. Esa es la prioridad número 6, vos lo dijiste, velocidad de decisión como un nuevo diferencial. Y vamos a la prioridad número 7. Estamos hablando aquí de cuáles son las prioridades de los CEOs para el 2026, según el estudio de Pricewaterhouse. Y la prioridad número 7 tiene que ver con navegar la disrupción geopolítica y regulatoria. Así como lo están escuchando, navegar la disrupción geopolítica y regulatoria. En el momento que grabamos este programa, está pasando todo lo de Estados Unidos, con Nicolás Maduro, con Venezuela, y las organizaciones tienen que hacer un análisis de cómo esto impacta sus contextos, porque acá entramos en un terreno donde nadie tiene un control total. Geopolítica, aranceles, regulación, cambios de reglas de un día para otro, y esto pues claramente hace el entorno más complejo, Oscar. Por eso esta prioridad número 7 no dice anticipar la disrupción geopolítica y regulatoria, dice navegar. Álvaro, usted se levanta un día y prende el teléfono, prende el tele, y lo primero que ve es que Estados Unidos entró a un país y capturó a su jefe de Estado, como pasó ahorita esta semana con Venezuela. ¿Cómo se anticipa usted a esas cosas? ¿Cómo se anticipa que de repente las tarifas aumentaron un 15% los productos que se exportan? Pues hay que aprender a navegar esto. Y el informe deja claro que los CEOs ya no pueden permitirse leer todo esto como ruido externo a su organización. ¿Por qué? Porque impacta costos, impacta cadena de suministros, impacta inversiones e impacta modelos completos de negocio. Por eso la prioridad no es predecir el futuro,
es prepararse para varios futuros posibles. Eso es clave. Varios futuros posibles. Planificación de escenarios es un elemento importante hoy en los CEOs. Lectura constante del entorno y capacidad de moverse antes que el mercado. Oscar, la prioridad número 7, navegar la disrupción geopolítica. No, y lo dijiste bien, no anticiparse, navegar la disrupción geopolítica y regulatoria. Así es, la prioridad número 8, sostenibilidad como estrategia, no solamente como discurso. Esta prioridad suele ser sutil, pero es muy poderosa porque el informe muestra algo interesante. Aunque la palabra ESG genera ruido, las decisiones no se están deteniendo. Y al contrario, Oscar y queridos radioescuchas, muchos CEOs ya están integrando la sostenibilidad no como una bandera, sino como una variable financiera, riesgos, resiliencia y rentabilidad futura. Porque, Oscar, muchos bancos quieren garantizarse de que usted va a tener sostenibilidad para prestarle dinero. ¿Cómo usted me va a pagar a mí en 30, 40 años? ¿Cómo usted por un tema de una contaminación ambiental no va a tener un riesgo reputacional, va a tener un cierre y me va a dejar a mí con la plata endeudada? Y ahí, Oscar, es donde se está redefiniendo ese tema de la sostenibilidad, no como bandera, sino como una variable financiera de riesgo, de resiliencia y de rentabilidad futura. Es que no se trata simplemente de verse bien porque decimos nosotros somos sostenibles. Se trata de durar en el tiempo. Se trata de construir negocios que resistan el contexto que viene. Porque cuando miramos el informe completo, Álvaro, nos dimos cuenta de algo muy importante. Las prioridades, estas que hemos ido mencionando, no están aisladas, no están separadas. Forman un sistema que combina tecnología, talento, crecimiento, portafolio, gobernanza, velocidad, contexto global. Todo se mueve junto. Si tocamos una pieza, las demás van a reaccionar. Oscar, y bajo esta premisa que vos estás diciendo, aparece una idea central de este informe de Pricewaterhouse. Hoy liderar no es optimizar partes, es alinear el todo, como vos dijiste. Vos usaste una expresión ahorita de que si toca uno una pieza, todas las demás reaccionan. Y ahí viene el alinear el todo. Muchas organizaciones tienen buenas iniciativas, pero están desconectadas. Buena tecnología, pero sin cambio cultural. Buena estrategia, pero sin velocidad. Buen talento, pero sin foco claro. Por eso mismo los CEOs están dejando de pensar en proyectos y están pensando en modelos operativos completos. ¿Cómo se decide? ¿Quién decide? ¿Con qué información se decide? ¿Y a qué ritmo se decide? Oscar, hay una frase que resume muy bien esta parte del informe, aunque no lo diga así, porque no lo dice textualmente de esta forma, pero vamos a parafrasearlo. Y es que tener claridad estratégica ya no es suficiente. Si no podemos ejecutar rápido, la claridad estratégica se queda en mera, Oscar, podríamos decir como una mera intención de alguna forma. Y precisamente eso explica una tensión fuerte que aparece una y otra vez. Muchos CEOs dicen tener consenso interno, pero al mismo tiempo sienten que la organización no se mueve. No por falta de alineación, sino por falta de fricción. Oscar, estamos hablando de procesos largos, de estructuras pesadas, de miedo a equivocarse, de exceso de validaciones. Todo eso frena, y en un entorno como el actual, frenar es de alguna otra forma perder ventaja competitiva, Oscar. Por eso mismo, otra prioridad transversal es la simplicidad. Me encanta eso. Simplificar decisiones, simplificar estructuras, simplificar dónde sí y dónde no jugar. No para hacer menos, sino para hacer mejor. Oscar, y es que cuando conectas todas estas capas que estamos hablando, el mensaje es claro. Los CEOs están priorizando capacidad de adaptación por encima de planes perfectos. Y esto hay que repetirlo porque es importante. Capacidad de adaptación por encima de planes perfectos. Están eligiendo, Oscar, organizaciones que aprenden rápido,
que corrijan más rápido, pero sobre todo que lo vuelvan a intentar ya con esas correcciones en el ADN de la compañía. Bueno, y eso cambia o impacta completamente la conversación que hemos tenido sobre liderazgo, porque ya no se trata solamente de tener visión. Un líder no tiene que solamente tener visión, se trata de cómo ese líder sostiene esa visión en movimiento durante el proceso. Oscar, y ahora bien, todo eso suena muy, abramos comillas, como muy CEO, muy de alta dirección. Pero acá viene un punto clave, Oscar, de este programa aquí en Profesionales 4.0, y es que estas prioridades no viven solo en la cima. Estas prioridades se ejecutan a todo nivel de la organización, se bloquean en todos los niveles de la organización y además se transforman en todos esos niveles, Oscar. En una reunión, en una decisión pequeña o en cómo manejar el error o en cómo se responde a un cambio. Y ahí, Oscar, es donde el liderazgo de alguna otra forma se vuelve real. Y por eso, antes de seguir profundizando, vamos a aterrizar todo esto. Vamos a bajar esto a un contexto global, a comportamientos concretos, a prácticas, actitudes, porque entender qué están priorizando estos CEOs no sirve de mucho si no sabemos qué hacer con eso, desde dónde estamos. Así que, Álvaro, vamos a la próxima sección, tips de liderazgo, acciones claras, lecturas prácticas y decisiones que sí están en nuestras manos. Esta es la sección Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, señoras y señores, después de esta sección de Visión 4.0, esperamos les haya gustado esa sección. Tratamos, Oscar y yo, de tomar todas esas prioridades que decía este informe de lo que los CEOs están pensando para el 2026 y claramente explicar todo esto en una hora pues no es muy amplio, pero sí nos da para que todos ustedes que escuchan y nosotros también podamos tener una perspectiva. Pero ahora vamos aquí a tips de liderazgo. Acá donde hacemos un cambio consciente y vamos a dejar de hablar de ellos, de los CEOs, y vamos a empezar a hablar de nosotros. Porque si esto que analizamos hoy es real, si estas son de verdad las prioridades que están marcando el rumbo de los CEOs y de las compañías, entonces hay comportamientos que ya no se pueden postergar. Y por eso hemos traído aquí junto con Oscar algunos tips que no son recetas, sino más bien como invitaciones a liderar distinto. El primer tip, Oscar, que traemos aquí es que priorizar es renunciar. Eso es aceptarlo. Priorizar es renunciar y hay que hacerlo explícito. El primer tip es incómodo, sí, porque a veces priorizar es renunciar. Se priorizan proyectos sobre otros proyectos y algunos líderes que promovieron esos proyectos, que tienen sus emociones y sus sentimientos anclados a esos proyectos, tienen que aprender a renunciar. Esto es incómodo, pero es honesto. Si los CEOs están revisando portafolios, como lo dijimos en una de las prioridades, nosotros deberíamos aprender a revisar agendas. No todo cabe, no todo suma, no todo merece el mismo nivel de energía. Y liderar hoy implica decir esto sí y esto no, Oscar, de alguna otra forma. Y eso aplica a muchas cosas, como proyectos, como tareas, como reuniones, pero también aplica a conversaciones. Hay temas que seguimos sosteniendo por costumbre, por simplemente pues no incomodar o por no soltar o porque, como dije anteriormente, estamos acostumbrados. Este primer tip lo que nos invita es a algo muy concreto, a hacer una renuncia consciente antes de que el contexto sea el que nos obligue a hacerlo de manera tardía. Vamos ahora sí al tip número 2. Velocidad no es correr, es decidir sin fricción. Este segundo tip conecta directamente con algo que vimos en el informe de PricewaterhouseCoopers. Muchos líderes sienten que llegan tarde y, como dijimos, no por falta de visión, sino por exceso de fricción en la organización. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿dónde estamos complicando decisiones que realmente son simples? Oscar, es que velocidad no es apurarse. Es diseñar mejor cómo decidimos,
menos pasos innecesarios, más claridad de roles, más confianza. Si queremos liderar en contextos cambiantes como estos, Oscar, así como lo dice el informe, tenemos que ser parte de la solución y no del cuello de botella. Lo dijiste muy bien, velocidad no es correr, es decir, sin fricción. Me encantó eso que hablaste de muchos líderes llegan tarde no por falta de visión, sino por exceso de fricción en el camino. El tercer tip que traemos en esta sección de tip de liderazgo es que la tecnología de alguna u otra forma sin actitud no transforma nada. Y este tercer tip habla de que la tecnología está avanzando. Entonces ya, Oscar, ya no es una discusión, no es debate, todo el mundo lo ve. La verdadera diferencia, el verdadero reto está en la actitud frente al cambio para que realmente pueda transformar. Y es que no se trata de saberlo todo, se trata de no cerrarse a nueva información, se trata de preguntar, se trata de probar, se trata de si que nos vamos a equivocar, pues equivoquémonos rápido. Como líderes damos permiso o lo quitamos, permiso para explorar o permiso para quedarse igual, y eso se nota más de lo que nosotros creemos. El tip número 4, liderar es leer el contexto, no solamente ejecutar tareas. Este cuarto tip es más silencioso, pero igual de poderoso. Si los CEOs están invirtiendo tanto tiempo en leer el entorno, nosotros también deberíamos levantar la cabeza del entorno operativo. Oscar, es que leer el contexto es escuchar señales, entender tensiones, anticipar conversaciones. No todo liderazgo se nota en resultados inmediatos. Mucho se nota en prevención, en decisiones que evitan problemas futuros, y aunque nadie aplauda esos resultados futuros hoy, porque no se están ejecutando, es muy, muy importante. Y si juntamos estos tips, Oscar, el mensaje es claro. El liderazgo 4.0 no es un título, es una práctica diaria. Los CEOs están priorizando elementos muy importantes: renunciar a tiempo, decidir con menos fricciones, abrirse camino y, como vos lo dijiste, Oscar, leer el contexto antes de que explote. Estos son los 4 tips que presentamos aquí en Tips de Liderazgo 4.0, pero ahora vamos a ir a explorar preguntas de nuestra comunidad que nos mandan sobre estos temas que estamos abordando aquí en la sección de Expertos 4.0 para poder responder preguntas de la comunidad y seguir abordando este tema aquí, Oscar, que trajimos en Monumental 93.5. ¿Qué están priorizando los CEOs para el 2026 según Pricewaterhouse? Esta es la sección Expertos 4.0. Expertos 4.0. Entramos ahora aquí a la sección de Expertos 4.0, este espacio donde la conversación se vuelve un poco más real, más amplia, más incómoda también en algunos momentos, porque acá no traemos teorías, traemos preguntas que nos llegan de distintos países a través de nuestras plataformas como Spotify, como YouTube, y desde personas que están tomando decisiones hoy, con presión real, con consecuencias reales. Hoy compartimos algunas preguntas que nos han llegado y vamos a tratar de poder responderlas con lo que hemos leído de esta investigación, sin prisa, como se conversan los temas, Oscar, que importan de alguna otra forma. Oscar, la primera pregunta nos llega de Colombia, Laura Méndez, gerente de operaciones de Bogotá, Colombia. Oscar. Laura nos escribe y nos dice: si la inteligencia artificial es una prioridad tan clara para los CEOs, ¿cómo evitamos que en la operación diaria se viva como una amenaza y no como una herramienta? Entonces, nos parece que esta es una de las preguntas que más se repiten en el foro, o se han repetido en el foro, y de las que están más mal gestionadas, porque muchas organizaciones presentan precisamente la inteligencia artificial como un tema meramente técnico, cuando en realidad es un tema emocional y cultural. Así lo vemos nosotros y así también se está viendo en el mercado. El miedo aparece cuando las personas sienten que algo va a cambiar. Seamos honestos. A nosotros nos gusta el status quo. Nos sentimos cómodos en un momento en donde creemos que nuestro trabajo está asegurado, nuestra permanencia en el mercado está asegurada, y cuando vemos que algo viene a irrumpir eso, nos ponemos nerviosos. Y nadie nos explica cómo va a cambiar las cosas, por qué va a cambiar las cosas y para qué van a cambiar las cosas. Y además no nos explican
¿cuál va a ser nuestro rol en este nuevo cambio? ¿Cómo vamos a aportar desde nuestra experiencia, desde nuestras habilidades en este nuevo contexto? Las empresas que están avanzando mejor, lo hemos visto, son las que cambian el orden de la conversación. Primero hablan del impacto humano y luego hablan de procesos y al final hablan de tecnología. Cuando explicamos en la organización que la tecnología y que la inteligencia artificial viene a quitar cargas repetitivas, a liberar tiempo para pensar mejor, para ser más creativos, para dejar de hacer tareas repetitivas y manuales y viene a apoyar las decisiones, Álvaro y radioescuchas, en la organización la narrativa cambia. Pero si llegas solo como que la tecnología y la inteligencia artificial es eficiencia, es control y reducción de costos, el rechazo, seamos honestos, va a ser natural. Y ahí el liderazgo tiene una tarea clave: traducir tecnología en sentido y sentido en confianza. Vamos a la pregunta número 2. Carlos Rodríguez nos escribe desde acá, desde Costa Rica. Él es director de talento humano y nos pregunta lo siguiente. Hablamos mucho de velocidad en la toma de decisiones, pero ¿cómo se equilibra eso con no cometer errores graves? Carlos, esta pregunta, toca el corazón del liderazgo actual, porque muchos líderes sienten que si aceleran un poco se equivocan y si esperan pierden oportunidades. Es un equilibrio clave en las organizaciones. Este equilibrio no está en decidir menos, está en decidir mejor, pero no mejor es más rápido, sino mejor estructurado. Las organizaciones que logran de alguna otra forma velocidad son las que deciden sin pensar, son las que definen de antemano qué tipo de decisiones requieren análisis más profundo y cuáles pueden resolverse con información suficiente, aunque no sea la información perfecta. Y Oscar y Carlos, que nos pregunta desde acá, desde Costa Rica, algo clave es que la velocidad mejora cuando el error deja de ser un tabú. Cuando en la organización el error deja de ser un tabú, la velocidad de las decisiones empiezan a mejorar y se convierten en aprendizajes tempranos. Es decir, decidir rápido no es evitar errores. Decidir rápido es detectar errores de alguna otra forma, Oscar y Carlos, que nos pregunta, antes de que se vuelvan irreversibles. Con esto vamos a la pregunta número 3. María Fernanda López es miembro de Junta Directiva en Ciudad de México y María Fernanda nos dice y nos describe de Ciudad de México y nos pregunta desde la Junta Directiva cómo acompañamos estas transformaciones sin convertirnos en un freno. Bueno, muy interesante. ¿Cómo acompañar las transformaciones digitales y tecnológicas sin convertirse en un freno en la organización? Y esta pregunta, Álvaro, cuando la estábamos leyendo, creo que concordamos en que nos parece una pregunta fundamental, porque nos redefine en la organización la relación entre junta y gestión. Hoy, una junta no puede limitarse a revisar los resultados pasados y aprobar presupuestos. Ese modelo ya quedó corto. Acompañar la transformación implica entender el negocio que se está construyendo, no solo el negocio que ya existe o el que existió en el pasado. Eso requiere, primero, humildad, de saber que no tenemos todo controlado y que no sabemos hacer todo exactamente igual como lo hemos hecho anteriormente. Requiere también capacitación y sobre todo requiere nuevas preguntas, nueva visión, nuevo contexto, nuevas formas de ver las cosas, preguntas sobre riesgos emergentes, sobre talento, también requiere sobre tecnología y requiere sobre sostenibilidad real. Una junta que se forma, que escucha y que desafía con criterio, ahí es donde la junta no frena, más bien potencia. Pero cuando la junta opera desde el miedo o la desconfianza o desde asegurar nuestro espacio en la junta, porque estamos acostumbrados, ahí es donde termina ralentizando decisiones que el contexto ya nos está exigiendo tomar. La pregunta número 4 viene desde Santiago de Chile, viene de Andrés Vega, emprendedor y líder de startups tecnológicos, y nos dice: Andrés, todo esto suena muy corporativo,
¿qué aplica realmente para empresas pequeñas o en crecimiento? Esta pregunta, Andrés, es clave porque rompe un mito de alguna u otra forma. Las empresas pequeñas no están fuera de este contexto en lo absoluto. Más bien, creo yo, Oscar y Andrés, que nos pregunta desde Chile, están más expuestas, tienen menos colchón financiero, tienen menos margen de error, pero también tienen algo que las grandes envidian y es que se mueven muy rápido. Para una empresa en crecimiento, estas prioridades significan ser un foco muy claro, no dispersarse, usar tecnología en forma inteligente y tomar decisiones antes que el mercado las obligue. No se trata solo de copiar lo que hacen las grandes, de eso no trata. Se trata de entender que hay señales antes en contextos cambiantes y la ventaja no es del mismo tamaño. La ventaja, como lo hemos hablado, Oscar, aquí, tiene que ver con una ventaja de lectura del contexto. Todo esto nos deja Expertos 4.0. Hemos leído 4 preguntas de diferentes partes de Latinoamérica. Estamos hablando aquí en Profesionales 4.0 con Oscar Rojas sobre este tema de qué están priorizando los CEOs para el 2026 según Pricewaterhouse. Hemos hablado, Oscar, de temas muy importantes. Hemos estado hablando de estos contextos, por ejemplo, de la prioridad de que la inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo, de la transformación real de la fuerza laboral. Hablamos también de que una prioridad es el crecimiento, que vos lo empleaste muy bien, pero no a cualquier costo. Hablamos de que otra prioridad es la revisión estratégica del portafolio y la creación de valor. Y hablábamos ahí, Oscar, de una u otra forma que los CEOs están aprendiendo a renunciar, y todo esto lo vertimos en estas preguntas que nos llevaron aquí a Expertos 4.0 de alguna otra forma. Pero ya con todo esto, estas son preguntas del momento que estamos viviendo. Vamos a la sección de cierre. Nos quedan 9 minutos de programa y queremos vertirlos en esta sección que se llama Acciones para el Futuro, donde vamos a hacer una recapitulación de este programa. Vamos a traer algunas conclusiones importantes para que ustedes se puedan llevar aquí en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. No sin antes invitarlos a que nos acompañen a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0. Allá tanto Oscar como mi persona estamos ampliando de cómo la cuarta revolución industrial está cambiando los modelos de liderazgo, de negocios y la forma de trabajar. Así que de esta forma vamos a la sección Acciones para el Futuro. A continuación, Acciones para el Futuro. Oscar y queridos radioescuchas, estamos en la sección final, Acciones para el Futuro. Este es el momento de cerrar el círculo, de tomar todo lo que conversamos hoy de alguna u otra forma y convertirlo en movimiento. Porque este episodio, creo yo, Oscar, no fue solo para entender. A mí me dejó muchísimas enseñanzas poder analizar este informe de Pricewaterhouse de qué están priorizando los CEOs para el 2026, pero no solamente nos está ayudando a entender, nos está ayudando a preguntarnos qué hacemos nosotros con esa información de alguna otra forma. Hoy en este episodio recorrimos un mapa completo. Un contexto donde la disrupción ya no es una excepción, es la norma, es la regla. Donde la tecnología avanza, la presión aumenta y las decisiones no pueden seguir esperando. Hablamos también de prioridades claras: inteligencia artificial, talento, crecimiento con foco, revisión estratégica, gobernanza, velocidad y lectura del entorno por parte de los líderes. Oscar, qué buen recap hiciste de estas prioridades, pero si tuviéramos que resumir todo esto de alguna otra forma en una sola idea, creería yo, Oscar, que si el liderazgo que viene no se trata de alguna otra forma de saber más, sino de decidir mejor, pero sobre todo de decidir a tiempo. Por eso, antes de cerrar este episodio, siempre nos ayuda, además de esta recapitulación que vos hiciste muy puntual, también agarrar acciones concretas que nos podemos llevar hoy de alguna otra forma. La primera acción, Oscar, que yo quiero poner en la mesa para que lo analicemos hoy con los radioescuchas, es que tenemos que revisar
nuestras prioridades antes de que el contexto lo haga por nosotros. Eso fue un tema importantísimo que nos dejaron hoy la lectura de los CEOs al 2026. Tomemos un momento para mirar agendas, para mirar proyectos, para mirar esfuerzos y preguntémonos con honestidad, ¿esto sigue ahí solo por inercia o es algo que podríamos quitarlo del camino? Priorizar no necesariamente es sumar. Priorizar también es elegir y a veces elegir implica soltar algo. Los CEOs están priorizando en el 2026 revisión de portafolio, elección y están quitando algunas cargas para generar, vos lo dijiste muy bien, Oscar, mayor simplicidad. La acción número 2 que traemos el día de hoy es identifiquemos dónde somos fricción en lugar de facilitadores. Y es que seamos honestos. En algún momento, todos nosotros podemos convertirnos en un cuello de botella para la organización. La diferencia está en si nos damos cuenta o no. Revisemos cómo decidimos, qué tanto demoramos en decidir, cuántas validaciones pedimos al tomar una decisión y la velocidad, tomemos en cuenta que empieza por nosotros. Oscar, y la acción número 3 que nos deja este episodio es que tenemos que cambiar la conversación sobre la tecnología. Vos lo decías muy bien, Oscar, de alguna otra forma, que no preguntemos solo qué herramientas estamos usando. Preguntémonos qué problema real queremos resolver, qué decisión queremos mejorar y qué tiempo queremos liberar con esta decisión para que la tecnología sea útil, porque no transforma por sí sola, sino hay una intención compartida de fondo de alguna otra manera. La acción número 4, leamos más el contexto y menos el piloto automático. Debemos reservar espacios mentales para mirar afuera, para escuchar señales, para entender tensiones. El liderazgo que solo ejecuta, ese liderazgo llega tarde. Y el liderazgo que interpreta, ese liderazgo anticipa. Oscar, la acción número 5 es que nosotros, creo yo, tenemos que tomar una decisión incómoda esta semana. No tiene que ser enorme, no tiene que ser épica, no necesariamente tiene que ser una conversación muy álgida, pero sí una conversación pendiente, un límite que no pusimos, un cambio pequeño pero necesario. Las organizaciones no cambian de golpe, cambian con decisiones claves estratégicas que con el tiempo empiezan a encauzar el rumbo. Yo creo que esta semana tenemos que analizar qué decisión tenemos que tomar o si hay decisiones que tenemos que tomar en un periodo de tiempo razonable bajo este tema que estamos hablando hoy de qué están priorizando los CEOs en el 2026. Si algo nos deja este episodio es que el futuro no se va a parecer en absolutamente nada al pasado. No podemos aplicar lo que nos sirvió en el pasado pensando que nos va a servir en el futuro. Aunque a veces intentemos sostener el pasado. Y a quienes hoy están priorizando mejor no son los que tienen menos incertidumbre. Esto es importantísimo. No priorizan mejor porque tienen más control del contexto, sino que aprendieron a moverse dentro de la incertidumbre. Oscar, gran episodio hoy hablando de qué están priorizando los CEOs para el 2026. Si ustedes han llegado a este punto del programa, queremos agradecerle porque como todos los sábados venimos a hablar de temas que son relevantes, que son importantes, por qué el mundo está cambiando y nosotros como profesionales, emprendedores, como empresarios tenemos que entender, como decía Oscar, contexto, velocidad, poder captar y Profesionales 4.0 es para eso. Gracias a todos los que comparten este contenido, los que están generando valor en este sentido. Oscar, unas palabras finales para toda la audiencia aquí en Monumental que escucha Profesionales 4.0. Bueno, primero desearles que todos los objetivos que tienen para este 2026 les edifiquen, les hagan crecer, los logren cumplir y que disfruten el proceso, el camino hacia esas metas y desearles lo mejor. Muchísimas bendiciones. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos en este episodio de Profesionales 4.0. Gracias por regalarnos su escucha, su tiempo, pero sobre todo su criterio.
porque si algo de lo que conversamos hoy nos hizo pensar, cuestionarnos o incomodarnos un poco, entonces bueno, este programa, Oscar, cumplió su objetivo, cumplió su propósito y nos vamos a encontrar, Oscar, la otra semana, Dios primero, aquí por Monumental, como todos los sábados en esta tercera temporada de Profesionales 4.0. La próxima semana estamos con el episodio 50, ya a punto de terminar esta tercera temporada, y queremos agradecer a Hernán Asofeifa, a todo el equipo técnico de Monumental, a todo el equipo pues administrativo que se esfuerza todas las semanas para que Costa Rica y Latinoamérica tenga programas de calidad y sobre todo que podamos generar disrupción. Nos vamos a encontrar la otra semana, principalmente para generar estas pausas que aceleran, seguir leyendo el contexto y sobre todo para seguir liderando con más conciencia en un mundo que no espera. Pero sobre todo, Oscar y queridos radioescuchas, como decimos todos los sábados, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajústenlo a su manera, compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.